Bueno, licenciado, mi grupo va a exponer el método Simplex. Primeramente, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Primeramente, ¿qué es el método Simplex? El método Simplex es un procedimiento iterativo para resolver problemas de programación lineal, el cual fue desarrollado por el matemático norteamericano George Dantzig. ¿Quién es George Dantzig? George Dancis es un profesor físico y matemático estadounidense reconocido por desarrollar el método Simplex, el cual lo llaman el padre de la programación lineal. Conceptos básicos. En el método Simplex hay dos conceptos fundamentales. El primero es el conjunto de posibles soluciones o conjuntos factibles de cualquier problema de programación lineal. Puede representarse mediante un poliedro convexo. El siguiente concepto es un problema de programación lineal. Tiene una solución óptima y finita. Esta estará en el vértice del poliedro convexo que representa al problema. ¿Para qué nos sirve el método Simplex? El método Simplex nos sirve para solucionar problemas en donde debemos de optimizar nuestros recursos de la manera más eficiente. Se utiliza para resolver problemas de programación lineal en los que intervienen tres o más variables. ¿Qué importancia tiene el método Simplex? El método Simplex es importante para el área empresarial, ya que lo utilizan para obtener soluciones a los problemas de las empresas en cuanto a inventario, ganancias y pérdidas. También podríamos decir, tiene la gran virtud, el método Simplex tiene una gran virtud, es su sencillez. El método es muy práctico ya que solo trabaja con los coeficientes de la función objetivos y de las restricciones. ¿Qué ventajas tiene el método Simplex? El método Simplex es, es de gran eficiencia, incluso para ajustar grandes números de parámetros. Es fácil de implementar, de usar y sin embargo tiene una alta eficiencia. Desventajas del método Simplex. En caso de que las funciones tengan todas sus variables básicas positivas y además de las restricciones sean de desigualdad igual menor, al hacer el cambio se quedan negativas y en la fila del valor de las funciones objetivos se quedan positivos, por lo que se cumple la condición de parada y por efecto el valor óptimo que se obtiene es cero. Son 5 pasos para poder hacer el método simple. El primer paso es definir el problema de la formación de estándar y generar nuevas matrices. El segundo paso, determinar la solución básica. El tercer básico, solucionar la variable de entrada utilizando la condición de la optimalidad. El tercer paso, solucionar la variable de la salida utilizando la condición de factibilidad. Y el último paso es actualizar nuestras matrices realizando las operaciones. Continuando con la exposición, definir el problema en la forma estándar y generar la matriz. Un problema de programación lineal tiene la siguiente forma, como aquí lo podemos observar. Función objetiva, maximizar o minimizar, donde x1, x2 y xn son las variables del problema. Antes de llevar nuestro modelo a la forma estándar, debemos verificar que todas las restricciones tienen el lado derecho no negativo. ¿Qué hago si el lado derecho de la restricción es negativo? Debo multiplicar por -1 a toda la restricción para convertir el lado derecho en positivo. Esta multiplicación también afectará al signo de la restricción de la siguiente forma. Si la restricción es decir, tipo mayor o igual, se deberá cambiar a menor o igual. Y en caso la de restricción sea de tipo menor o igual, se deberá cambiar a mayor o igual. Y si la restricción es una igualdad, el signo se mantiene. Convertir restricciones en igualdades. Va a depender de su signo. Si la restricción es menor o igual, debemos introducir una variable no negativa llamada de holgura, que son auxiliares para el problema. Ahí como podemos ver el ejemplo
que está la variable de holgura que se está introduciendo. Cuando la restricción es mayor o igual, se debe restar una variable de exceso y asimismo agregar una variable de artificial. Aquí, como podemos ver, se está restando la variable de exceso y se está aumentando una variable artificial. Si la restricción es igual, debemos agregar una variable artificial, como aquí se está agregando una variable artificial. Generar la matriz. Una vez convertidas nuestras restricciones en ecuaciones, ya podemos generar nuestra matriz. En nuestra matriz podemos identificar lo siguiente. Lo que está marcado con rojo, vector de costes, contiene los coeficientes de todas las variables de la función objetiva. En la parte inferior que podemos observar indica las variables que están en orden. Y lo que está marcado con azul, vector solución. En esta columna se coloca la solución básica inicial y se actualiza conforme se realizan las iteraciones. Lo que está subrayado con anaranjado es coeficientes, restricciones. Se colocan en el mismo orden en que fueron formuladas. Y lo que está subrayado con verde es vector de costes reducidos. Este vector se calcula multiplicando el vector de solución por los coeficientes de las restricciones y se resta el vector de costes. Una vez que hemos generado la matriz, determinamos la solución básica inicial que llega a ser este gráfico de acá. Este método simplex parte de un vértice o región factible, es decir, un punto extremo en cada iteración y avanzamos en el vértice hasta llegar a la solución óptima. En nuestro caso, en la matriz elaborada, podemos ver que la solución básica inicial es S sub 1, S sub 2 y S sub 3, que están en la región factible de costes. Una vez que hemos hecho eso, seleccionamos las variables de entrada utilizando la condición de optimalidad. Las condiciones de optimalidad consisten en verificar si la solución actual que tenemos en nuestra matriz es óptima o si se puede mejorar y se verifica de la siguiente manera. En un problema de maximización, si todos los coeficientes del vector de costes reducidos son mayores o iguales que 0, quiere decir que estamos en el punto óptimo y finaliza el problema. En un problema de minimización, si todos los coeficientes del vector de costos reducidos son menores o iguales que 0, quiere decir que estamos en el punto óptimo y finaliza también el problema. Y siguiendo con el ejemplo, siendo el problema de maximización, podemos ver que el vector de costos reducidos existen valores negativos que significa que no estamos en el óptimo. Eso quiere decir que debemos iniciar las iteraciones hasta llegar al óptimo, ¿no? Aquí tenemos nuestro renglón o nuestra matriz con un -3. Eso quiere decir que todavía no es la solución óptima del ejercicio. Y luego vamos a ver las variables de entrada para que hagamos esa iteración. La variable de entrada se hace referencia a una de las variables no básicas que ingresan en la base y se forma parte de la solución del problema. Los criterios para seleccionar la variable de entrada dependen si el problema es de maximización o de minimización. Para los problemas de maximización, la variable de entrada será la variable no básica en el coeficiente más negativo, es decir, menos. Para problemas de minimización, la variable de entrada será la variable no básica con el coeficiente más positivo en el vector de costes reducidos. Aquí tenemos este ejemplo, más clarito. Ahí está seleccionando que la variable x sub 1 tiene el valor más negativo en el vector de costos reducidos, que es de -3. Y el vector de costos reducidos está en el renglón de la última fila remarcada con color verde. Continuamos con el punto 4, que sería seleccionar la variable de salida con condición de factibilidad. Explicaremos lo que se refiere a la condición de factibilidad. Condición de factibilidad. La condición de factibilidad para cualquier problema, ya sea maximización o minimización, se verifica evaluando los valores de los coeficientes de la matriz de restricciones que se encuentran en la columna que corresponde a la variable de entrada. Se debe verificar que al menos uno de los valores sea mayor que 0 para obtener nuestra muestra de salida. Si no se cumple esa condición, significa que el problema tiene solución ilimitada no acotada. La variable de salida. Para determinar la variable que sale de la base, se debe dividir el valor correspondiente a la columna R con su respectivo coeficiente en la columna de variable de entrada.
siempre y cuando este coeficiente sea estrictamente positivo. De los resultados obtenidos, el menor valor corresponde a la fila que contiene la variable de salida. Esta fila la llamaremos fila pivote. Como vemos, por ejemplo, en la tabla, se puede apreciar que el menor valor es 6, por lo que la variable de salida será la base es S sub 2 y la variable de salida es sub 2. El número se encuentra al cruzar la fila del pivote y la columna del pivote. Es el elemento del pivote, como se muestra en el ejemplo. En este caso sería 3. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a seguir con la exposición que me tocó el paso 5, que es actualizar las matrices. Una vez determinada nuestro elemento pivote, realizaremos las operaciones de Gauss-Jordan para formar nuestra matriz identidad. El nuevo valor de cada fila se calculará de la siguiente manera. Para la fila pivote, el nuevo valor se obtendrá dividiendo el valor actual entre los elementos pivote. Nuevo valor de la fila pivote será igual al valor actual de la fila pivote dividido entre el elemento pivote. Para las otras filas, el nuevo valor se calculará restando el valor actual, multiplicando el elemento de la fila que se encuentra en la columna pivote por el nuevo valor de la columna de la fila pivote. El nuevo valor será igual al valor actual menos, entre paréntesis, elemento de la fila de la columna pivote por el nuevo valor de la fila pivote. Bueno, a continuación les va a explicar mis compañeros la parte que es práctica, que lo van a comprender mejor. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, como podemos observar, tenemos un ejercicio de maximización, el cual tiene 3 restricciones. Podemos ver que hay desigualdades y la idea de este método es romper dicha desigualdad. Y para este caso tenemos 2 variables, x sub 1 y x sub 2, las cuales podemos llamar variables básicas, porque también tenemos variables de holgura, las cuales se crean para generar una igualdad en dicha restricción. Para eso podemos ver que se hace el siguiente procedimiento, para que las 3 restricciones sean iguales al coeficiente de dicha restricción. En este caso podemos observar que son 20, 20 y 10, a los cuales dejaremos una variable ficticia llamada variable de holgura, el cual sería S sub 1 y S sub 2 y S sub 3. Y también vamos a hacer lo mismo con la función z, pero como podemos observar, z no tiene coeficiente independiente. Entonces para eso debemos agregar un 0, que estará ahí de manera transitoria. Entonces todas las variables y su respectivo coeficiente van a pasar hacia z con el signo negativo. Y así podemos decir que z también está igualado a un coeficiente, pero este no tendrá la variable de holgura, ya que existió una igualdad anteriormente. Después de este paso podemos crear una tabla simplex, la cual tiene como columna la función z, las variables básicas y la de holgura. También se encuentra la columna de coeficientes de restricción y como fila tenemos las variables de holgura y la función z. Se llena la tabla con las constantes que acompañan a nuestras variables, es decir, sus valores, como por ejemplo, en la primera restricción observamos que hay z, entonces ponemos el valor de 0. Nos dice que x sub 1 vale 4, x sub 2 vale 2, y tenemos las variables de holgura que es s sub 1, que vale 1. Y como no tenemos más variables, entonces ponemos 0. Y así sucesivamente con las demás filas. Gracias. Ahora va a continuar mi compañera. Para el siguiente paso se va a hallar la columna pivote, que es el que tenga el mayor número negativo en la fila z, que en este caso sería el menos 20. Tomando esta columna, vamos a hallar la fila pivote, que sería el menor valor luego de que se divide la constante de restricción entre la variable de la columna pivote. Se divide entre todos, es decir, 2 entre 20, 8 entre 20, 2 entre 10, y no se toma en cuenta la fila z. El elemento pivote se halla entre la intersección entre la columna y la fila. Ya, esta es la manera de llenar la tabla simplex 2, que sería lo resultante del anterior,
dividido entre el elemento pivote que anteriormente hallamos que es el 8. Entonces se halla dividiendo los anteriores números entre 8, con lo cual se obtiene 0, 1, 1, 0, 1 octavo, 0 y 5 medios. Una vez hallado esto, se halla las siguientes filas con la siguiente fórmula, que sería la fila nueva, que va a ser igual a la fila vieja menos el coeficiente pivote de la fila multiplicado por la fila entrante. Ahí podemos ver que la anterior fila, 0, 4, 2, 1, 0, 0 y 20, se resta entre el coeficiente pivote de la fila, que en este caso sería 2, recordando la anterior fila arriba del elemento pivote, y eso se multiplica por la fila entrante. Bueno, voy a continuar con la explicación de mi compañera. A este punto solo quedaría un concepto más, la solución óptima. Esta existe siempre que no hayan valores negativos en z. Revisamos la función z de la tabla número 2 y como se observa no tiene ningún valor negativo. Por lo tanto, se puede decir que ya se ha encontrado la solución óptima de este ejercicio. El resultado de este ejercicio vendrían siendo los valores que acompañan a las variables básicas y la función z. En este caso, no debería importar más los valores de x, nos debería importar más los valores de x2 y z. No interesan tanto los valores de S2 y S3, ya que estas variables técnicamente no existen. Entonces, para verificar que el resultado del ejercicio es correcto, reemplazamos en nuestra función objetivo. Aquí reemplazamos la z, que es 50, luego reemplazamos x1, ya que en la tabla no tenemos el valor de x1, por lo tanto se asume que su valor sería 0. Sumamos 20x2, donde reemplazamos x2 por 5 medios. Por lo tanto, al verificar nos damos cuenta que hay una igualdad, y este resultado indicaría que terminamos el ejercicio. Muy bien, buenos días licenciado, buenos días compañeros, somos el grupo 9. En esta ocasión vamos a explicarles un poco más del modelo de las dos fases o la doble fase. Este modelo se origina debido a la desventaja que presenta la técnica de la gran M y el posible error que podría resultar de esta. El objetivo de este modelo es de encontrar primeramente una solución factible inicial y después pasar a resolver el modelo a través del método simple. El algoritmo que sigue para su aplicación este modelo se lo identifica después de la estandarización, decidiendo así la aplicación del método simplex o las dos fases, al analizar si aparecen variables artificiales o no. Algunas de las condicionantes para este modelo son la condición de parada y paso a la fase 2. La condición de parada es la misma que el método simplex normal. Esto es cuando en la fila indicadora ninguno de los valores de los costes deducidos es negativo. Otra condición que tenemos en la fase 2 es la de eliminar columna de variables artificiales. Otra condición también en la fase 2 es que la tabla inicial en este caso se mantiene casi igual a la última tabla de la primera fase. Únicamente se cambia o se elimina las variables artificiales y así podremos obtener el problema original y calcular nuevamente la fila Z. El modelo que presenta este método se compone de variables, una función objetivo y restricciones. En la primera fase para su resolución se busca la primera solución básica factible. Consideramos un modelo de programación lineal que se encuentra en forma canónica. Este modelo debe ser transformado en su forma ampliada agregando variables artificiales en las restricciones donde el origen no es una solución. Luego se cambia la función objetivo por una función de minimización o maximización donde las variables de decisión son las variables artificiales, pero tomamos el conjunto de restricciones de la función original. Y es así como procedemos a la resolución del modelo que tenemos planteado hasta obtener uno de los siguientes casos. La variable artificial sale de la base o la función objetivo obtiene un valor de 0. En estos casos vamos a tener una solución básica factible o una no solución. En la segunda fase resolvemos el modelo con la nueva solución encontrada. Eliminamos las variables artificiales de las restricciones, pero conservamos los cambios que se dieron durante la fase 1. A continuación, regresamos a la función objetivo original y resolvemos el modelo con los cambios que se dieron en las restricciones durante la fase 1, y es así como obtenemos la solución óptima. A continuación, mi compañera les explicará algunos ejercicios. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a explicar un ejercicio de lo que es el método de la doble fase. En este caso tenemos el ejercicio que está en minimización Z.
y lo que procedemos a hacer es a multiplicar por -1 para que esto pase a ser una maximización y va a cambiar los signos en nuestra función objetivo. Después lo que van a hacer es copiar los mismos datos, no va a cambiar de signo. Después a lo que pasamos a hacer es a la estandarización. En la estandarización lo que vamos a hacer, van a manejar lo que son estas reglitas que están en este cuadro, si quieren lo pueden anotar, y vamos a ir aumentando variables. En nuestra primera restricción nos dice que nuestro signo es mayor o igual, entonces nos dice que aumentemos una variable holgura negativa y una variable artificial. En nuestra segunda restricción nos dice que aumentemos lo que es el signo igual, entonces nos dice que aumentemos una variable artificial que va a ser x6. Cuando el signo nos dice que es menor o igual, nos dice que hay que aumentar una variable de holgura, entonces va a ser x7. Después, al hacer esta operación, todos se van a convertir en igualdad. Posteriormente, hay que subir todas las variables que han aumentado a la función objetivo. En este caso, todas las variables que son todas las variables que son de holgura van a subir a nuestra función con un 0 por delante y siempre van a ser positivos. En caso de que nuestra variable sea artificial, van a subir a nuestra función con un -m por delante. Y así es como se realiza lo que es la estandarización. Ahora pasamos a la fase 1. En cuanto a la fase 1, en la primera Z lo que van a hacer es poner a todos 0, excepto a las que son artificiales. En este caso es x5 y x6. Luego, en la segunda Z lo dejan de lado. Eso vamos a hallar recién. Y en lo que es en el lado derecho, en el lado izquierdo, eso van a saber qué datos entran en ahí, que van a ser las variables que van a ir aumentando, solo van a entrar los que son positivos. Entonces, después, los demás datos que son en el cuadro van a copiar lo que es de la estandarización. Todo es lo mismo. Ahora, para hallar nuestra nueva función, lo que vamos a hacer es, se van a ir a su columna, en este caso, tenemos que convertir este 1 en 0. Y entonces vamos a convertir en 0. Para convertir en 0 se van a ir a su columna y donde está su 1 van a multiplicar por -1. En este caso, nuestro x6, este 1 hay que convertir en 0, entonces a esta columna donde está su 1 van a multiplicar por -1. Después, así es como hallamos lo que es nuestra nueva función. Por ejemplo, es -1 por 6 nos va a dar -6. -1 por 6 nos va a dar -6. -6 más -6 nos va a dar -12. Y así es como hallamos. Ahora, ¿cómo es que sabemos cuál es nuestro número pivot? Para el número pivot van a ir a lo que es a su nueva función, que va a ser esta, la que hemos hallado, y van a ir a lo que es al mayor negativo. El mayor negativo en este caso es 12, entonces ahí van a saber que eso es su columna pivot. Después, para saber cuál de esos tres es nuestro número pivot, van a dividir lo que es el lado derecho entre la columna pivot. Aquí en los cálculos auxiliares están explicados, digamos, y está de que 6 entre 6 nos da 1. Entre 12 entre 6 nos da 2. Y 2 entre 2 nos da 1. Tenemos dos iguales. De esa división tenemos que escoger el menor. En este caso nos da que x5 nos ha salido 1 y en x7 nos ha salido 1. Ahora, ¿cómo sé? Cuando son iguales, ¿cómo sé cuál es el que voy a elegir? En este caso, siempre hay que dar prioridad a hacer desaparecer lo que son las artificiales. Entonces, damos prioridad a las artificiales y nos dice que nuestro número pivot es el 6. Para la siguiente tabla, lo que vamos a hacer es, en este caso, x5 va a salir y x1 es el que va a entrar. Por eso es que en la siguiente tabla ponemos x1 y los demás se mantienen en nuestro lado izquierdo. Después, lo que hacemos es dividir en la fila pivot por el número pivot. Entonces vamos a dividir, en este caso sería 6 dividido entre 6, nos va a dar 1, entonces aquí está el 1. 2 dividido entre 6 nos va a dar 1/3. Y 6 dividido entre 6 nos va a dar 1. Y 1/6 dividido entre 6 nos va a dar 1/6. Y así es como hallamos todo lo que es x1. Posteriormente, lo que vamos a hacer, nos faltan los datos de lo que es de nuestra z, de nuestra x6
y de nuestra X7 de esas tres filas. Lo que vamos a hacer es bajar, se van a ir a la columna pivot y van a bajar con signo contrario. En este caso, este 12 va a bajar con positivo. Este 6 va a bajar con menos 6. Y este 2 va a bajar con menos 2. Luego lo que van a hacer es multiplicar y sumar. En este caso, este 12 va a multiplicar por 1 y eso nos va a dar 12. Entonces luego van a pasar a sumar o restar con el menos 12. Entonces nos sale 0. Lo que hacemos después es 12 por 1/3 nos da 4. Menos 6 nos va a dar menos 2. Ahora 12 por 1 nos va a dar 12. Menos 6 nos va a dar 6. Y así es como hallan la Z. Y después para hallar lo que es en X6 van a multiplicar. Menos 6 por 1 nos da 6. Más 6 nos va a dar 0. Después menos 6 por 1/3 nos va a dar 2. Más 4 nos va a dar 2. Ahora lo que es menos 6 por 1 nos va a dar menos 6. Más 0 nos va a dar menos 6. Y así es como van a ir hallando todos los datos de lo que es de esta iteración. Ahora, en la siguiente tabla, en esta parte hallamos igual el número pivot porque aún tenemos negativos. Y en la última es ya recién nuestra tabla óptima. ¿Cuándo es que sabemos que nuestra tabla es óptima? Cuando aquí han desaparecido todas nuestras variables artificiales y cuando nuestra Z vuelve a lo que es a nuestra Z inicial. Tiene que ser lo mismo. En este caso nos ha dado 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 y vuelve a la misma. Después lo que van a hacer es eliminar lo que son las variables artificiales. Entonces, en este caso es X5, X6 y por eso es que hemos eliminado. En la siguiente fase lo que van a hacer, esa es la fase 2. Entonces, lo que van a hacer es que, ¿dónde está? Ya, vamos a pasar a la fase 2 sin ya las variables X5 y X6. En la primera Z es de nuestra función original, van a copiar lo que es X1 de nuestro ejercicio, el 4 y el 2. Se mantienen los signos. Después, y aquí está nuestro X4, nuestro X7 y nuestro 0. Después, ¿qué datos van a venir aquí? Van a ser los datos de nuestra última tablita óptima. Esos datos van a ir. Ahora, lo que tienen que hacer es fijarse que cuando va a ser óptimo esta tabla. Es cuando todos van a cumplir con la regla de los 0, 1, 0, 0. Entonces, en este caso, este 6 tiene que ser 0. Entonces, este 4 tiene que ser 0. El X1, eso no cumple, el X2 no cumple, y nos vamos al X6, tiene 0, entonces cumple y ya no tenemos que hacer nada. Por eso es que hemos multiplicado por menos 6 y por menos 4, donde están sus unos. Y así es como vamos a hallar nuestra nueva función objetivo. Ahí ya sabemos que es la tabla óptima. Si en caso aquí tuvieran, fuera negativo, en este caso este sería su columna pivot y dividir, en este caso, este es el único positivo, entonces dividen. Pero este no es nuestro caso, entonces no tenemos negativos, todos son positivos y esta es nuestra tabla óptima. En la solución, lo que nos ha salido es menos z igual a menos 12. En este caso, esto está en maximización. Y nos dice que nuestro ejercicio es en minimización. Entonces van a multiplicar por menos 1 y esto ya está en minimización. Después nos dice que X1 nos da 0, X2 nos da 3 y X3 nos da 0. Esto van a hallar de la tabla óptima que hemos hallado en la segunda fase. Después lo que se hace es la verificación de que si nuestro ejercicio está bien o hemos realizado mal. Este es nuestro ejercicio que nos hemos planteado y es la función objetivo.
Lo que hacen solo es reemplazar datos y saben que el ejercicio está bien cuando los dos tienen que salir iguales. En este caso es 12 igual a 12 y quiere decir que nuestro ejercicio está bien. Ese es el caso de minimización y mi compañera les va a explicar el de maximización. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, en este caso yo les voy a explicar un ejercicio que es de maximización. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que seguir? Son las reglas a seguir, es que el lado derecho tiene que ser positivo. Con esto me refiero a que lo que está resaltado con el color amarillo tienen que ser positivos. Y la segunda regla es que vamos a dar prioridad a las variables artificiales. Bien, primero lo que vamos a hacer es la estandarización. Y para realizar la estandarización tenemos que saber la regla de los signos. Como pueden ver en la parte de abajo, nos dice que cuando es un menor o igual, vamos a aumentar una variable de holgura. Y cuando es mayor o igual, vamos a restar una variable de holgura y vamos a aumentar una variable artificial. Y cuando es igual, vamos a aumentar una variable de holgura. Bien, ¿qué nos dice nuestra primera restricción en este planteamiento? La primera restricción está con el signo igual. Entonces vamos a aumentar una variable artificial. Las que están resaltadas con color celeste son variables artificiales y las de amarillo son las variables de holgura. Nuestra segunda restricción nos dice que cuando es un mayor o igual, vamos a restar una variable de holgura y vamos a aumentar una variable artificial. Y nuestra tercera restricción nos dice que es un menor o igual, entonces vamos a aumentar una variable de holgura. Una vez realizada la estandarización, vamos a subir a la función objetiva. Cuando tenemos una variable artificial, siempre va a ir con signo negativo y una m por delante. Y cuando tenemos una variable de holgura, va a ir siempre con positivo, con signo positivo y con un 0 por delante. Una vez terminada la estandarización, vamos a ir a nuestra fase 1. Nos diseñamos nuestra tablita. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Va a haber dos filas de Z, que en la primera fila de Z lo que vamos a hacer es poner todos los números con 0, excepto las que son variables artificiales que van a ir con 1. Seguidamente de eso, en el lado izquierdo de nuestra tabla, vamos a trabajar con las variables positivas, que en este caso va a ser x3, x5 y x6. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a copiar los mismos datos tal y como está de nuestra estandarización. Esos datos los vamos a sacar de nuestra estandarización, que en este caso sería con x1 va a ir, como podemos ver, que está con 3, 4, 1, con x2 que está 1, 3, 2, con x3 que está 1, 0, 0, con x4 que está 0, menos 1, 0, con x5 que está 0, 1, 0 y con x6 que está 0, 0, 1. Y en la parte derecha van a ir va a ir 3, 6 y 4. Una vez que tenemos estos datos, lo que tenemos que hacer es hacer que los números unos se conviertan en 0. Para eso vamos a multiplicar simplemente por menos 1 las filas de x3 y x5, toda la fila, que en este caso va a ser menos 1 por 3, va a ser menos 3. En este caso, la segunda fila va a ser menos 1 por 4, va a ser menos 4. Y así vamos obteniendo los resultados de la multiplicación. Una vez obtenidos esos resultados, vamos a pasar a sumar entre las dos filas y vamos a sumar con la fila de Z, con la primera fila de Z, que en este caso sería igual respetando la ley de signos, ¿no? Que en este caso sería 3 más 4 nos va a dar menos 7. Más 0 va a ser menos 7. Y de la misma manera, va a ser 3 más 1, va a ser menos 4, y más 0 va a ser menos 4. Y de la misma manera, menos 1 más 1 nos va a dar 0, y ahí vemos que sí cumple lo que queremos, que 1 se convierta en 0. Y así es como vamos a llenar toda la fila de Z. Bien, una vez realizado ya nuestra primera tablita, lo que vamos a hacer, nos dice
nuestra segunda tablita es que para encontrar nuestra columna pivot y nuestra fila pivot con lo que vamos a trabajar, lo primero que tenemos que hacer, que en Z tenemos que elegir el mayor negativo, que en este caso va a ser -7. Entonces, todo eso va a ser nuestra columna pivot. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Que una vez encontrado nuestra columna pivot, vamos a ir a dividir al lado derecho todos los números. Por ejemplo, 3 dividido entre 3, 6 dividido entre 4, 4 dividido entre 1. Y de la división vamos a elegir el resultado menor, que en este caso sería 1. Y eso va a ser nuestra fila pivot. La intersección entre la columna y la fila pivot nos va a dar el número pivot con el que vamos a trabajar. Si se pueden observar, nuestro número pivot está en la columna de X1. Entonces, en nuestra segunda tabla, X1 va a entrar y va a salir X3. Y vamos a seguir trabajando con X5 y con X6. Bien, para encontrar los datos de la fila X1, lo que vamos a hacer es dividir nuestro número pivot dentro de toda la fila pivot. Y como resultados obtenemos lo que es 1, 1/3, 0, 0, 1, 1, que es lo que está resaltado en negrilla. Una vez obteniendo ese resultado, lo que vamos a hacer es obtener la Z de nuestra tablita número 2. ¿Cómo vamos a obtener eso? Vamos a trabajar, -7 va a pasar a multiplicar siempre con el signo contrario, que sería 7. Entonces vamos a multiplicar y sumar, que en este caso sería 7 por 1, va a ser 7 menos 7 nos va a dar 0. Igual, de la misma forma, multiplicamos 7 por 1/3, nos va a dar 7/3, menos 4 nos va a dar -5/3. Y así, de la misma manera, vamos a ir llenando la fila de la Z. Una vez obtenido la fila de la Z, nos vamos a ir a trabajar para encontrar los valores de X5 y X6. X5 trabajamos con X5, que va a ser más 4 va a venir a multiplicar con -4. Y es el mismo procedimiento, vamos a multiplicar, sumar, que en este caso va a ser -4 por 1, nos va a dar -4, más 4, 0. Ahora con X6, de la misma manera, vamos a trabajar con 1 y va a venir a multiplicar con signo contrario. Y multiplicamos -1 por 1, nos va a dar -1, más 1, 0. Y es así que de la misma manera vamos a ir obteniendo los resultados. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos terminado la fase 1? Cuando en Z todos los números tienen que ser positivos. Como en este caso, hay -5/3 es negativo, entonces tenemos que hacer nuevamente otra tabla y hacer el mismo procedimiento que ya hicimos. Encontrar nuestra columna pivot, nuestra fila pivot y multiplicar, sumar. Una vez que encontramos nuestra tercera tablita, como pueden apreciar, la fila de Z, todos los números son positivos. Y otra cosa más es que nos salió el mismo resultado que nuestra función objetivo, como indica la flecha. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y es una forma de verificación, igual que hemos terminado con la fase 1. Bien, en nuestra fase 2, en nuestra tabla ya no tomamos en cuenta lo que es las variables artificiales, que son la X3 y la X5. Lo anulamos, no trabajamos con esas columnas y solamente vamos a trabajar con las que continúan. En este caso es X1, X2, X4 y X6. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? En la primera fila de Z es simplemente que vamos a copiar los números de nuestra función objetiva con el signo cambiado, que en este caso sería -4, -1 y 0, 0. Después vamos a copiar los mismos datos de nuestra última tabla de la fase 1. Los mismos datos. ¿Cómo podemos saber que hemos terminado con el ejercicio?
con la regla que tenemos acá abajo, que es de del 010, 0010 y del 001. Verificamos en nuestra tabla y vemos que x sub 1 está con 0100 y x sub 2 también cumple con la regla que es de 0010 y x sub 6 también cumple que sería 001. Y bueno, al obtener eso, terminamos el ejercicio y nos vamos a la solución obteniendo ya los datos de z, que sería 18 quintos, de x sub 1 que sería 3 quintos y de x sub 2 que sería 6 quintos. Nos vamos a la verificación y simplemente cambiamos valores, que en este caso nos tendría que igualar con el valor de z, que sería 18 quintos igual a 18 quintos. Y con eso estaríamos concluyendo el ejercicio. Gracias. Gracias, licenciado. Eso es todo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad explicaremos lo que es el método Dual Simplex. Y nuestros integrantes son Arce Matilda, Córdoba Ceci, Dosa Yamil, mi persona, Medrano Naida, Ramos Enrique, Rojas Nalisabel, Serna Juan Pablo, Terrazas Leni, Torrico Rocío. Empezaremos haciéndonos una pregunta. ¿Qué es el método Dual Simplex? Es una alternativa de solución que utiliza el modelo dual para simplificar el uso de solo un algoritmo de solución en lugar de dos. En ambos casos, el algoritmo converge a una solución óptima del modelo, solo si es que ésta existe, lo cual de otra manera nos indica que el problema no tiene solución. El método Dual Simplex también es otro caso especial de aplicación del método Simplex, y en el contexto se debe utilizar para aquellos problemas en los que involucran restricciones del tipo mayor o igual. ¿Cuándo aplicar el método Dual Simplex? Se puede utilizar una vez llevado a la forma estándar. Un modelo de programación lineal no se dispone de una solución básica factible inicial, con la cual se pueda dar inicio a las iteraciones del algoritmo. En otras palabras, se aplica en problemas que empiecen con factibilidad dual, es decir, óptimos pero no factibles. Aquí tenemos unos pequeños recuadros del cual se distinguen entre sí. El método Dual Simplex presenta una solución no factible pero óptima, como también mejora su factibilidad conservando su optimalidad. Y en el lado derecho del recuadro tenemos el método Simplex, que presenta una solución factible pero no óptima, como también mejora su optimalidad conservando su factibilidad. Por lo tanto, en ambos métodos nos pueden llevar a una solución óptima y factible. Va a continuar mi compañera Nalisabel. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, voy a explicar la importancia de aplicar el método Dual Simplex. Es importante para el análisis de sensibilidad, especialmente en el caso del cambio de los lados derechos e incremento de restricción. En estos casos, la factibilidad del problema podría levantar o desaparecer porque aparecen lados derechos negativos. Y entonces es preciso hacer algo para que ya no aparezcan en lados derechos los negativos. Otra importancia es la facilidad de la resolución de los problemas duales respecto a los primales. Se presenta cuando el número de las restricciones supera el número de los variables, además de tener gran aplicación en el análisis económico del problema. También es importante para las variables artificiales, porque entonces si se tienen restricciones mayor o igual, nos convendría multiplicar por el -1, así para que todas las restricciones sean menor o igual, en cuyo caso lo más que se incluye son variables de holgura. Esto puede implicar una ventaja práctica
traducido en menos tiempo de cómputo manual y menos posibilidad de resultados incorrectamente redondeados en resolución por computadora. Otra de las circunstancias que representan es que dado que el número de restricciones y variables entre problema dual y primal es inverso, se puede resolver gráficamente problemas que representen dos restricciones sin importar el número de las variables. Continuando con la exposición, ¿qué es la condición de optimabilidad y factibilidad? Con optimabilidad nos referimos a una solución en un vértice es igual o mejor que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella. La factibilidad de resolución de los problemas duales respecto a las primarias se representa cuando el número de restricción supere al número de variable, además de tener una gran aplicación en el análisis económico del problema. Es decir, en pocas palabras, la factibilidad permite conocer si el negocio o proyecto se puede hacer o no se puede hacer, cuáles son las condiciones ideales para realizarlo y cómo podríamos solucionar las dificultades que se puedan presentar. En resumen, 3 pasos. Si se puede hacer o no. 2. ¿Cuáles son las condiciones ideales para realizarlo? Y 3. ¿Cómo solucionar las dificultades que se presentan? Bueno, continuando con la exposición, nos hacemos la siguiente pregunta, que es pasar de una solución factible a otra que asegure optimalidad, que nos da los siguientes puntos, que es convertir una variable básica a no básica, es decir, sacar la variable, y convertir una básica a básica, que es meter la variable. La variable que entra garantiza que la función objetiva mejora, y la variable que sale es aquella que tiene una razón mínima positiva entre la solución de la restricción B sub 1 y el coeficiente de la variable que entra a sub 1. La solución óptima es cuando en la función objetiva no existen coeficientes negativos, es decir, maximización, o positivos, que es minimización. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar acerca de las condiciones para aplicar el método dual simplex. Bueno, la única condición ineludible es que exista al menos un lado derecho en la tabla en la que se va a realizar o trabajar el método dual simplex. En caso de que el problema sea resuelto desde un inicio por este método, se debe verificar 3 condiciones, las cuales son restricción de tipo menor o igual, la segunda que es función objetivo de maximizar o minimizar, y la tercera condición de optimabilidad satisfecha. Buenas tardes. Ventajas del método dual simple. Las ventajas permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y sencilla. Otra de las ventajas es otra vía para resolver los programas lineales. Otra de las ventajas que sería facilita profundizar el contenido económico del problema original primal. Otra de las ventajas igual puede ser utilizado para resolver el caso en que se debe considerar la introducción de una nueva variable primal una vez que se ha decidido obtener la solución óptima, sin tener que resolver completamente el problema. Otra de las ventajas que se puede presentar es que se da el número de restricciones y variables entre problema dual y primal es inverso y se puede resolver gráficamente problemas que representan 2 restricciones sin importar el número de las variables. Las desventajas del método dual simplex. Una de las desventajas de este método es que se requiere para empezar a integrar las condiciones de factibilidad dual. Continuando con la exposición, ¿cuál es el procedimiento para llevar a cabo el método dual simplex en caso de maximizar? Como primer procedimiento, se debe elegir la variable que sale de la base, aquella que representa el lado derecho con signo más negativo. En caso de tener un empate, se debe elegir arbitrariamente. Como segundo procedimiento, se debe elegir la variable que entra a la base. Para ello debemos dividir los elementos del reglón de función objetivo de la tabla analizada. Y los elementos de función objetivo de la tabla analizada correspondientes del reglón de la variable que sale de la base. Ya como tercer procedimiento, estas divisiones
solo se hallan para aquellas variables que presentan elementos negativos en el renglón de la variable que sale de la base. Ya como cuarto procedimiento, si el problema es del tipo minimizar, se debe elegir la que presente menor resultado. Y si es del tipo maximizar, se elige la que presente menor resultado en el valor absoluto. Como quinto procedimiento, si no existen elementos negativos en la fila de la variable que sale de la base, entonces el problema no tiene solución. De igual modo, si en dicha fila solo existen elementos negativos correspondientes a variables artificiales, el problema no tendrá solución. Ya como sexto procedimiento, elegir el elemento pivote, que en este caso es negativo, y proceder con el método simplex. Ya como último procedimiento, los pasos indicados que se efectúan hasta que el problema presente una tabla que además de óptima, debe ser factible. A continuación, mi compañera Camila va a aplicar el procedimiento en un ejercicio. Gracias. Bueno, muy buenos días, licenciado, buenos días a todos. Bueno, para aplicar lo que es el método dual simplex, es necesario tener un lado derecho negativo en una tabla, en la tabla. Este problema se puede presentar ya sea al principio de la formulación de la ecuación, al momento de pasarlo a la tabla, o también cuando se hace un cambio en el problema original, en la ecuación original, de forma que volviendo a realizar los cálculos, en la tabla que antes era óptima, ahora aparece un signo negativo en el lado derecho. En este caso nosotros podemos ver una tabla óptima que ha sufrido un cambio y podemos evidenciar que existe un signo negativo en el lado derecho. Este problema de esta tabla está en el caso de maximizar. Entonces, el primer paso es elegir la variable que sale de la base. Nosotros tenemos que observar el lado derecho de la tabla y fijarnos cuál de los cocientes tiene un signo negativo. En este caso podemos observar que es menos 100. En caso de que existan más cocientes con signo negativo, tenemos que elegir el que sea más negativo. Y en caso de que haya un empate, tenemos que romper ese empate de forma arbitraria, eligiendo el que nosotros prefiramos. Bien, entonces nosotros aquí identificamos que tenemos menos 100 en el renglón de la variable x sub 3. Bien, una vez identificado la variable que va a salir, que sería x sub 3, nosotros tenemos que identificar qué variable va a entrar en lugar de x sub 3. Para eso tenemos que contemplar diferentes opciones. ¿Cómo contemplamos estas opciones? En el renglón de la variable que va a salir de la base, tenemos que identificar aquellos cocientes que tengan signo negativo. En este caso tenemos menos 1/2 y menos 1/4. Entonces, la posibilidad de la variable que entre en la base se encuentra en sus columnas, es decir, x sub 1 y s sub 1. Podemos realizar el cálculo mediante una división para saber cuál de estas dos variables nos conviene que entre a la base. En el caso de maximizar, nosotros tenemos que hacer una división en valor absoluto. Y en el caso de minimizar, debemos realizar una división simple. Si a muchos de ustedes les interesa saber cómo sacar en sus calculadoras el valor absoluto, simplemente tienen que apretar el Shift y el High. Bien, como nosotros tenemos el caso de maximización, vamos a realizar los cálculos correspondientes. En la columna de x sub 1 vamos a dividir el número correspondiente a la función objetivo de la columna, es decir, 1/2 entre menos 1/2 en valor absoluto, lo que nos da un resultado de 1. Lo mismo se realiza en la otra columna de s sub 1. Dividimos 3/4 entre menos 1/4 en valor absoluto, de forma que nos da un resultado de 3. ¿Cómo sabemos cuál de estas dos variables entonces van a entrar en lugar de x sub 3? Tenemos que identificar cuál de los dos resultados es menor. En este caso es x sub 1. Entonces x sub 1 entrará a la base en lugar de x sub 3.
Posteriormente, tenemos que identificar el elemento pivote. El elemento pivote va a ser aquel que esté en la intersección entre x sub 1 y x sub 3, es decir, menos un medio. Ese es el procedimiento para encontrar la variable que entra a la base cuando se tiene un lado derecho negativo. Posteriormente a esto se realizan los cálculos normales del simplex. Es decir, el pivote se vuelve en 1, su columna en 0, el reglón se divide entre el pivote y se realizan los demás cálculos. ¿Qué pasa si al realizar la nueva tabla me vuelve a aparecer un signo negativo en el lado derecho? Se tiene que volver a repetir el procedimiento hasta que deje de aparecer el signo en el lado derecho. Esa sería toda la explicación práctica aplicando el método dual simplex. Buenos días, continuando con la exposición. ¿Sabías que también existe la teoría del dual? La teoría de la dualidad establece que todo problema de programación lineal tiene sujeto a un segundo problema, es decir, su dual. Se origina directamente del modelo original denominado problema primal. Ambos se encuentran muy relacionados de modo que la solución óptima de uno de ellos proporciona la solución del otro. Aquí abajo se les está dejando un videíto, un link en el cual van a poder ver la forma de dual y cómo posteriormente esta se va a llegar a aplicar al método de dual simplex. Gracias, compañero. Terminamos de exponer el grupo Pimpinela. Gracias.